Desde pequeños nos han enseñado a temer, a la oscuridad, al fracaso, a decepcionar. Y cuando crecemos, esos miedos se multiplican, se disfrazan de inseguridades, ansiedad, dependencia. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que el miedo no es inevitable, que puedes eliminarlo desde su raíz? Krishnamurti, uno de los grandes pensadores del siglo XX, nos planteó una visión del miedo completamente distinta. Él decía que el miedo nace del pensamiento, del recuerdo del dolor pasado y la anticipación de que ese dolor se repita en el futuro. Entonces, si dejamos de proyectar ese pensamiento, si dejamos de vivir desde esa memoria, el miedo deja de tener sustancia. Pero esto no es solo filosofía. ¿Alguna vez has sentido miedo sin pensar? ¿Miedo sin imaginar un qué pasaría si? No. El miedo necesita del pensamiento para existir. Y si logramos observar el pensamiento en el mismo momento en que surge, sin juzgarlo, sin seguirlo, algo increíble sucede. El pensamiento se disuelve y con él, el miedo también. No se trata de luchar contra el miedo, sino de entenderlo. Krishnamurti insistía en que la comprensión profunda es liberadora. Cuando comprendes cómo funciona el miedo, cómo lo fabricas tú mismo día tras día, puedes comenzar a desmantelarlo. No con técnicas, no con afirmaciones vacías, sino con una observación total y honesta de ti mismo. Esta observación no requiere esfuerzo, es atención pura, una atención que no juzga, que no busca cambiar nada, solo mirar. Y cuando miras así sin filtro, empiezas a ver el miedo como lo que es, una construcción mental. Ya no es un monstruo, es solo una sombra. El problema es que vivimos con prisas, no nos detenemos a mirar dentro, reaccionamos. Hacemos lo que sea para evitar el miedo. Lo tapamos con entretenimiento, con trabajo, con relaciones. Pero nunca lo enfrentamos. Y así que el miedo crece. Silencioso, pero poderoso. Eliminar el miedo no es una meta, es un proceso, un camino que se recorre cada día, cada vez que eliges mirar en lugar de huir. Y cuando empiezas a vivir así, algo profundo cambia en ti. Empiezas a actuar desde la libertad, no desde la reacción. Y eso es vivir sin miedo. No necesitas convertirte en un monje, ni leer cientos de libros. Solo necesitas observar. Observar cada vez que el miedo aparece. Y no hacer nada. Solo observar. Esa es la revolución silenciosa de la que hablaba Krishnamurti. Una revolución que empieza dentro de ti y tal vez lo más hermoso de todo esto es que cuando eliminas el miedo, aparece algo más, el amor. Un amor que no es posesivo, ni condicionado. Un amor que no nace del deseo ni del apego. Es un amor puro, libre, porque donde hay miedo, no puede haber amor. Pero donde el miedo ha desaparecido, el amor brota solo. Así que la próxima vez que sientas miedo, no intentes escapar. Quédate, mira, siéntelo completamente y verás que poco a poco se disuelve. Como una nube que pasa, como un sueño que se desvanece al despertar. Eso es lo que Krishnamurti nos enseñó. Y no es una teoría, es una práctica diaria, silenciosa, profunda y real. El miedo no es algo externo que nos atrapa. Es una reacción interior. Nace cuando resistimos lo que es, cuando nuestra mente se niega a aceptar una situación, una posibilidad, una pérdida. Aparece el miedo. Y cuanto más resistimos, más alimentamos esa emoción. El miedo crece en el terreno de la resistencia. Pero hay otra forma de vivir, una forma en la que no luchamos contra lo que sentimos, sino que lo permitimos, lo dejamos estar. Y desde ahí, algo cambia. No se trata de resignación, se trata de presencia, porque el miedo no puede sostenerse cuando estás completamente presente. Es como si necesitara tu distracción para alimentarse. Imagina, por un momento, vivir cada instante como es, sin cargarlo con el pasado ni el futuro.
sin las proyecciones de tu mente. ¿Dónde está el miedo entonces? No hay lugar para él. Lo que hay es solo este momento. Y este momento, por sí solo, rara vez es aterrador. Lo que asusta es lo que imaginamos que viene después. Vivimos en la anticipación. El miedo siempre está unos pasos por delante, en lo que podría pasar, pero lo curioso es que ese podría casi nunca sucede. Y sin embargo, nuestra vida se ve moldeada por esas suposiciones. Tomamos decisiones desde la prevención, no desde la pasión. Elegimos caminos seguros, no caminos verdaderos. Y no hay mayor pérdida que esa. Vivir una vida que no es tuya, por miedo a fracasar, a sufrir, a perder. Pero, ¿no es ese ya un tipo de pérdida? ¿No es eso lo que deberíamos temer, realmente? ¿Desperdiciar lo que somos por seguir un guión que no elegimos? La mayoría de nuestros miedos son aprendidos. Nos los enseñaron directa o indirectamente, y los adoptamos como verdades. Pero no lo son. Solo son creencias que se repiten lo suficiente hasta parecer reales. Cuando los cuestionas, ves lo frágiles que son, y en ese cuestionamiento empiezan a perder poder. Es posible vivir sin miedo. No significa que no sientas una reacción física ante un peligro real. Significa que no vives condicionado por miedos imaginarios. Que tus decisiones no se basan en evitar lo malo, sino en acercarte a lo auténtico. Una vida sin miedo no es una vida sin emociones. Es una vida con emociones libres. El miedo también puede aparecer, pero no te controla. Lo ves llegar, lo observas y lo dejas ir. No lo conviertes en identidad. No lo abrazas como parte de ti. Es curioso cómo le damos tanto poder a una emoción tan fugaz. Porque eso es el miedo, una ola que sube y baja. Pero actuamos como si fuera el mar entero. Nos paraliza, nos somete, nos convence de que no podemos. Y muchas veces no hacemos algo no porque no podamos, sino porque tenemos miedo de intentarlo. Pero todo cambia cuando entiendes que el miedo no es una barrera, es una señal. Te indica el borde de tu zona cómoda. Y más allá de ese borde está tu crecimiento, está tu verdad. La versión de ti que todavía no conoces, pero que está esperando a ser vivida. Deja de preguntarte qué pasará si fracasas. Y empiezas a preguntarte qué pasará si no lo intentas. Tal vez el miedo siga ahí, susurrando cosas al oído. Pero tú ya no le creerás. Lo escucharás sin obedecer. Y eso es libertad. Vivimos esperando el momento perfecto para actuar sin miedo. Pero ese momento nunca llega, porque el valor no es la ausencia de miedo, es avanzar a pesar de él, es caminar con miedo, pero sin detenerte. Cada paso que das mientras sientes miedo es un paso que lo debilita, y entonces te das cuenta. No necesitas eliminar el miedo para actuar, necesitas actuar para que el miedo se disuelva, como una niebla que se despeja mientras caminas. Y con cada paso recuperas poder, confianza, vida. No hay técnicas mágicas, no hay atajos, solo hay una verdad. La libertad está al otro lado del miedo, y solo se llega cruzándolo, no evadiéndolo, no peleando con él, solo caminando, con los ojos abiertos, con el corazón despierto. El miedo no solo limita nuestras decisiones, moldea nuestras identidades. Adoptamos roles, actitudes y formas de ser que no nacen del deseo genuino, sino del miedo a no encajar, a ser rechazados, a no ser suficientes. Y con el tiempo, olvidamos quiénes somos debajo de esas máscaras. Muchos dicen, así soy yo. Pero si observas con honestidad, te darás cuenta de que gran parte de ese yo es una construcción defensiva, es una respuesta aprendida al miedo, a no ser herido, a no fallar, a no perder. Y vivir desde esa construcción es vivir a medias. Una vida plena no se basa en evitar el dolor, sino en abrazar la experiencia completa de estar vivo, incluyendo la incertidumbre, incluyendo el riesgo.
porque es ahí donde ocurre la transformación. En ese espacio donde no tienes garantías, pero aún así eliges avanzar. Cada vez que eliges desde el amor en lugar del miedo, te acercas más a tu verdadera esencia. Pero no se trata de algo romántico o idealizado. Es un trabajo diario, sutil, un compromiso con lo real, y lo real a veces duele, pero siempre libera. El miedo distorsiona nuestra percepción, nos hace ver amenazas donde no las hay, nos hace interpretar una mirada como un juicio, un silencio como un rechazo, un error como un fracaso definitivo. Vivir así es agotador. Cada momento se vuelve un campo de batalla invisible. ¿Y si dejaras de pelear? Si pudieras simplemente estar, sin intentar protegerte todo el tiempo, esa posibilidad existe. Pero requiere coraje. Coraje para dejar de controlar, para permitirte sentir sin huir, para confiar en que la vida tiene más sabiduría que tus proyecciones. Muchas veces el miedo no se va, porque no le damos espacio para expresarse. Lo reprimimos, lo disfrazamos, lo negamos. Pero lo que reprimes, persiste. Lo que enfrentas con compasión, se transforma. El miedo solo pide ser visto, ser escuchado, ser comprendido. Y aquí viene algo poderoso. Cuando escuchas al miedo sin reaccionar, sin juzgarte por sentirlo, ocurre algo mágico. Descubres que tú no eres ese miedo, que puedes sentirlo sin ser arrastrado por él, que puedes sostenerlo con presencia y seguir adelante. La clave está en no identificarte, en darte cuenta de que el miedo es solo una emoción más, no tu identidad. No dice nada verdadero sobre ti, ni sobre lo que eres capaz de lograr. Es solo una voz dentro de muchas, una voz que puedes escuchar, sin obedecer. El miedo no es el enemigo. El verdadero obstáculo es la ignorancia sobre cómo funciona nuestra mente. Cuando entiendes sus mecanismos, dejas de ser una víctima y empiezas a tomar las riendas, no para eliminar lo que sientes, sino para no ser dominado por ello. A veces confundimos prudencia con miedo. Pensamos que no actuar es sensato, cuando en realidad estamos postergando lo inevitable. No hay crecimiento sin riesgo. No hay descubrimiento sin atravesar lo desconocido. Y lo desconocido, por naturaleza, genera miedo. Pero también es ahí donde está la magia, lo nuevo, lo vivo. Si siempre haces lo mismo, sentirás lo mismo. Si siempre eliges lo seguro, no descubrirás tu potencial. Tu expansión está del otro lado de ese salto. Y el miedo es solo la sombra del salto, no el salto en sí. La pregunta no es cómo eliminar el miedo, sino cómo relacionarte con él de una forma más sana. Cómo convertirlo en un aliado que te muestra dónde necesitas crecer, que te guía hacia lo que realmente importa. Porque el miedo, bien entendido, señala tu camino. Cuando el miedo te paralice, respira. Vuelve al cuerpo, observa sin historias y pregúntate, ¿qué haría ahora si no sintiera miedo? Esa respuesta es una brújula. Aunque no puedas seguirla del todo, aunque avances lento, ya estás en el camino. Y cuando avanzas, aunque sea un paso, aunque sea con miedo, algo cambia. Tu confianza crece, tu energía se expande, empiezas a sentir que sí puedes, y eso, acumulado día tras día, se convierte en una transformación real, en una nueva forma de vivir. No necesitas tenerlo todo claro, solo necesitas empezar, aunque no sepas cómo acabará. Porque la vida nunca garantiza resultados, pero sí ofrece experiencias, y cada experiencia te forma, te fortalece, te revela. Incluso las más duras. Así que no esperes a estar listo, no esperes a que el miedo desaparezca. Da ese paso ahora, con miedo, con dudas, pero con determinación, porque ese paso, por pequeño que sea, es el inicio de tu libertad. Detrás de cada excusa hay una forma sutil de miedo. No tengo tiempo, no es el momento adecuado, no estoy preparado. Todas esas frases son máscaras.
Son formas inteligentes que usamos para no mirar de frente esa incomodidad que llamamos miedo. Y cuanto más nos las repetimos, más las creemos. Pero si te detienes un segundo y te haces la pregunta con sinceridad, ¿qué estoy evitando realmente? Lo más probable es que descubras una verdad incómoda. No estás evitando el fracaso. Estás evitando sentirte vulnerable. Estás evitando exponerte. Estás evitando verte a ti mismo en ese momento en el que no tienes control. Y eso es lo que más teme el ego, no tener control. Por eso el miedo insiste en mantenerte en lo conocido. Porque lo conocido, aunque te limite, te da una falsa sensación de seguridad. Y romper esa ilusión implica renunciar a una parte de ti que ya no sirve, pero que has usado durante tanto tiempo que se siente como tú. Romper con eso no es fácil, pero es necesario, porque en el fondo sabes que seguir repitiendo lo mismo ya no te lleva a ningún lugar, y eso también da miedo. Porque si dejas lo viejo, pero aún no sabes cómo será lo nuevo, entras en un vacío, y el vacío asusta, pero también es fértil. El vacío es el espacio donde nace lo auténtico. Cuando te permites caer en ese espacio sin intentar llenarlo de inmediato, algo profundo comienza a emerger. Una voz más clara, una sensación de quietud, una guía que no viene de afuera, sino de dentro. Y esa voz, esa calma, no grita. Susurra. Solo puedes oírla si te callas por dentro. Por eso el miedo y el ruido van de la mano. Mientras más miedo tienes, más te distraes, más llenas tu agenda, tus redes, tu mente. Pero cuando eliges detenerte, aunque sea por un momento, y respirar, entonces todo empieza a cambiar. No porque desaparezca el miedo, sino porque tú dejas de correr de él. Observar el miedo con honestidad es un acto de poder. No necesitas valentía épica, solo curiosidad, una curiosidad honesta que quiera entender en lugar de rechazar. Y cuando haces eso, descubres que el miedo es menos sólido de lo que parecía. No es una muralla, es una cortina de humo. El proceso es simple, pero no fácil. Requiere paciencia, requiere amabilidad contigo mismo, porque habrá días en los que el miedo parezca más fuerte. Días en los que dudes de todo. Pero eso también forma parte del camino. Y esos días son importantes, porque te enseñan a sostenerte incluso cuando todo tambalea. Con el tiempo, desarrollas una confianza distinta. No una confianza arrogante que dice, yo puedo con todo, sino una confianza suave, serena, que sabe que puede atravesar lo que venga. Porque ya no necesitas evitar el miedo, sabes que puedes estar con él, y esa es una fuerza indestructible. Ya no necesitas esconder tus heridas, ni tapar tus inseguridades. Las abrazas. Las miras con compasión, porque sabes que cada parte de ti, incluso las que menos te gustan, tienen algo que enseñarte. El miedo incluido. Todo forma parte del mismo viaje. Y cuando aprendes a caminar con todas tus partes, sin excluir nada, entras en una nueva etapa. Una etapa en la que tu energía no se gasta en evitar, en controlar o en complacer. Una etapa en la que puedes usar tu energía para crear, para conectar, para vivir con intensidad. Entonces descubres que el miedo nunca fue el problema. El problema era no saber cómo relacionarte con él. Era dejar que decidiera por ti. Era creer que te definía. Pero ya no. Ahora lo ves como lo que es. Una señal, no un mandato. Y cuando lo ves así, brata, empieza a perder poder. Porque tú dejas de obedecerlo. Lo escuchas, sí. Pero no actúas desde él. Actúas desde la claridad, desde la presencia, desde una elección consciente. Y eso transforma todo. No importa cuántas veces el miedo vuelva, lo hará. Pero cada vez te encontrará más presente, más firme, más tú. Y llegará un momento en el que, incluso con miedo, te sentirás libre.
Porque la libertad no es no sentir miedo, es no dejar que te controle. Y esa libertad se construye paso a paso, día a día. En cada elección pequeña, en cada conversación difícil que no evitas, en cada acción que haces aunque sientas dudas. Ahí, en lo cotidiano, se gesta una transformación profunda, silenciosa, pero real. El miedo muchas veces se esconde en los lugares donde menos lo esperamos, en decisiones postergadas, en sueños que dejamos en pausa, en relaciones que no cerramos por completo. A veces creemos que ya no tenemos miedo, pero en realidad lo hemos camuflado, lo hemos disimulado tan bien que incluso nosotros mismos dejamos de verlo. Pero sigue ahí, y lo sabemos porque sentimos una tensión constante, una insatisfacción difusa. Algo nos pesa, algo nos frena. Esa es la señal. El cuerpo lo sabe antes que la mente. Nos lo dice en forma de cansancio, de estrés, de apatía. Porque vivir con miedo, aunque sea disfrazado, consume mucha energía. Y ese desgaste no es inevitable. Se puede transformar, pero solo si estamos dispuestos a mirar más allá de nuestras justificaciones. Solo si somos capaces de preguntarnos con sinceridad: ¿qué no me estoy permitiendo hacer por miedo? ¿Qué versión de mí mismo estoy bloqueando? Las respuestas no siempre llegan rápido. A veces se abren de a poco, como capas que se van soltando, y en cada capa hay una historia, una creencia, un recuerdo que asociamos al peligro, al dolor. Pero cuando lo miramos con detenimiento, esa historia ya no es verdad, que tal vez lo fue en algún momento, pero ahora ya no. Y ahí es cuando empieza la verdadera libertad. Cuando dejamos de vivir desde viejas heridas y comenzamos a vivir desde el presente. El miedo se alimenta de la memoria, pero tú no eres tu memoria. Tú eres lo que eliges hoy. Eso no significa negar lo que viviste, significa dejar de definirte por ello, porque no importa lo que haya pasado, siempre puedes crear algo nuevo, siempre puedes tomar decisiones diferentes, pero para hacerlo necesitas confiar. Confiar en que puedes sostener lo que venga. Confiar en que lo que pierdas lo podrás soltar. Y lo que llegue lo sabrás recibir. Esa confianza no se construye con afirmaciones vacías. Se construye con acción. Cada vez que haces algo a pesar del miedo, estás reescribiendo tu historia. Estás demostrando a tu cuerpo y a tu mente que eres más grande que tu temor. Que puedes avanzar incluso cuando tiembla el suelo. Y no necesitas grandes gestos para hacerte especie. Baste con un panuelo, una conversación pendiente, una decisión que ya sabes que necesitas tomar. Algo pequeño pero real, porque lo pequeño, repetido, se vuelve inmenso. Lo importante es que no te detengas. También es clave rodearte de personas que no alimenten tu miedo, que no te impulsen a quedarte en lo cómodo, que te reten a ser más tú, a ir más allá. Muchas veces no avanzamos porque nos rodeamos de voces que repiten nuestras dudas. Pero también existen otras voces, voces que te ven más grande, más capaz, más libre. Escucha esas voces, y más aún, cultiva tu propia voz interna, esa que no grita, pero sabe, esa que no tiene certezas, pero tiene dirección. Esa voz es tu aliada. Y si le das espacio, te guía. Al final, todo se reduce a esto: elegir. Puedes elegir vivir desde el miedo o desde la expansión. Desde la protección o desde la expresión. Desde la defensa o desde la autenticidad. Cada elección marca el camino. Y si te equivocas, no pasa nada. El miedo muchas veces nos paraliza porque creemos que fallar es fatal. Pero no lo es. Fallar es parte del proceso. No es el final. Es una pausa. Es información. Es aprendizaje. Y después de fallar, puedes volver a elegir. Esa es la belleza de estar vivo. Puedes cambiar. Puedes evolucionar. Y cada día es una nueva oportunidad de hacerlo.
Incluso si ayer te ganó el miedo, hoy puedes responder distinto. No necesitas esperar al momento perfecto. No necesitas sentirte completamente listo. Solo necesitas empezar, porque cada vez que eliges desde el coraje, tu vida se alinea. No de forma mágica, sino natural. Porque estás siendo coherente. Estás viviendo desde lo que eres, no desde lo que temes. Y eso se nota. En tu mirada, en tu energía, en lo que atraes, en cómo te sientes. El miedo seguirá ahí, a veces más fuerte, a veces más sutil, pero ya no será el capitán de tu barco. Será solo un pasajero más, uno que puedes escuchar, pero no necesitas seguir. Y eso en sí mismo ya es una victoria.